Es el momento de repasar esos titulares que han ido marcando la actualidad de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. Para eso hoy nos acompañan Óscar Adame, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. También está con nosotros Enrique Bernat, bienvenido Enrique. Hola. Pues 3 temas apasionantes que nos esperan, este es el primero de ellos. El gobierno de Sánchez lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera la condonación de la deuda autonómica. El Economista. Montero anuncia una quita de 83.000 millones de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. Pero la mayoría de las comunidades autónomas se oponen a lo negociado entre PSOE y ERC a cambio del apoyo a Sánchez. Servimedia. Las comunidades del PP rechazan condonar deuda sin una reforma de la financiación autonómica. Es una encerrona. F. Las comunidades del PP abandonan la mesa del Consejo de Política Fiscal. Diario del Alto Aragón.es. Aragón vota en contra de la condonación de la deuda autonómica. Heraldo.es. Azcón mantiene que la condonación de la deuda autonómica es un mal negocio para Aragón. ¿Qué supone esta propuesta? ¿Realmente se condona la deuda o simplemente se mutualiza entre todos los ciudadanos? ¿Quién sale beneficiado y quién perjudicado? Lo analizamos con nuestros invitados. Lo analizamos con nuestros invitados, Óscar Adame. Bueno, pues ha sido sin duda la noticia de la semana, del mes, del año, y esto marca un antes y un después desde el régimen de nuestra democracia que nos dimos en 1978. Esto que acaban de pactar y que esperemos que no lleven a cabo, pues es un golpe a la línea de flotación de nuestra democracia, porque además se habla de términos de condonación, de quita. No. Esto no es una condonación o una quita. Esto, financieramente hablando, esto simplemente es un traspaso. Es un traspaso. Aquí la deuda sigue existiendo igual. De tal manera que somos un país hiperendeudado. El 104% del PIB. Cada español debe, por término medio, 33.000 y pico euros. Esa es la deuda que tenemos ahora mismo. Es un país que, sin duda, tiene margen de mejora en cultura financiera y los gobernantes ya se encargan de que no la tengan. Cuanto menos tengan, mejor. Cuanto menos análisis crítico tengan, mejor. Y esto es fundamental. Esto constata también otro aspecto. Ha tenido un periodo de prueba las comunidades autónomas, o por lo menos régimen autonómico de prueba, pues esto, la Constitución del 78 ya dio la luz verde. Ya la década de los 80 ya se fueron constituyendo todas y cada una de ellas. Y esto es un cáncer para nuestro país. Se ha demostrado que el régimen autonómico es una máquina de generar deuda y generar desigualdades. No ha superado el periodo de prueba de esos polvos, estos lodos. Y aquí tenemos la prueba. Era cuestión de tiempo de todas maneras. Esto además va a generar desigualdades económicas, pero también tensiones territoriales, casi tensiones entre vecinos, por la propia desigualdad en sí que está generando este proyecto de beneficiar a unos a costa de otros. Además, esta deuda, 80 y tantos mil millones de euros, la va a engordar el Estado, que somos todos también. España, el Reino de España. Esto ya, de momento, ya las agencias de rating pues ya están avisando pues que puede haber una rebaja en nuestra deuda soberana. Esto es riesgo país, no obstante. Esto al final se trasladará, el ahorro de intereses que por un lado podemos tener vía comunidades autónomas, pues lo vamos a tener seguramente con un encarecimiento de la deuda pública española. Todo esto parte o nace pues con una minoría de un gobierno que se hacen llamar progresista, pues está en manos de unos golpistas separatistas, algunos huidores de la justicia, y además otro detalle muy desagradable ha sido que se ha pactado de espaldas a todas las comunidades autónomas. Esto fue un pacto a puerta cerrada entre Esquerra Republicana, que no representan ni al 2% de los españoles, con el gobierno del Partido Socialista, o con el Ministerio de Hacienda, en este caso. Les favorece a ellos de tal manera que un informe de FEDEA ha calculado que se benefician en nada menos que en un 87% más de lo que se deberían de beneficiar. Si a ellos le corresponde un cupo o una cuota de un ahorro, de una quita, la deuda catalana de unos 17.000 millones de euros, pues es que seguramente hay 15.000 millones que no se los tendrían por qué haber perdonado. Que esto además no termina aquí, va a haber una segunda parte, que es la que todavía no se está empezando a hablar, pero se hablará, que será ya la negociación casi de una soberanía financiera y fiscal catalana, es decir, el cupo catalán. Y el cupo catalán va a suponer que automáticamente estos 17.000 millones de euros, ellos se van a desentender. Nos lo van a endosar al resto de españoles, que son 40 millones de españoles. ¿Esto cuánto supone?
por ejemplo, por cada aragonés? Pues 400 euros por cabeza. Una familia con un hijo, por ejemplo, son 1.200 euros que va a suponer este regalo que se va a hacer a la región de Cataluña. Pues mucha familia lo que van a tener que gastarse en vacaciones este verano, pues que sepa pues que va a ir destinado a esto en concreto. La consecuencia será pues que luego veremos en un futuro, a corto o medio plazo, subida de impuestos. Lo tenemos en el diésel, por ejemplo, la subida, que ya están preparando la subida al diésel, donde tiene que saber nuestra audiencia pues que tiene intención de subir 10 céntimos el litro de gasoil. Esto le supone pues a un autónomo 100 euros cada mes que tenga una furgoneta, o a un camionero, a alguien que tenga un remolque, pues al año casi 6.000 euros de más. O a quien vaya a trabajar, porque sepa que cada litro van a tener intención de subir 10 céntimos el litro. Así ya de paso recaudan 2.500 millones de euros. Por poner antecedentes en nuestra audiencia, pues técnicamente todo este convenio que tienen preparado, pues partió de una fase primera donde se repartía el 75% en función de la población ajustada, una fase 2 donde hay un extra a las comunidades autónomas con mayor endeudamiento per cápita, es decir, ya de momento se está privilegiando a regiones que han hecho peor los deberes, que han endeudado más a sus ciudadanos, y luego una fase 3, donde se da una prima a las comunidades autónomas históricamente infrafinanciadas, pero luego también, dentro de esta fase 3, premia a las que hayan subido más el IRPF, es decir, ha hecho un sesgo parcial e injusto, porque solo ha atacado a la política de ingresos, es decir, está beneficiando a quien ha subido más los impuestos, no a quien los ha bajado. No ha atacado, por ejemplo, a lo que es el régimen de gastos, a ver si se ha gastado el dinero eficientemente. Eficientemente, como por ejemplo, si se ven obligados los ayuntamientos a gestionar sus cuentas con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esto genera, pues esto, un mayor ahogo o asfixia financiera al Estado, que el Estado es el que luego manda transferencia tanto a las comunidades autónomas como, por ejemplo, a los ayuntamientos. Pues hay riesgo de que haya un recorte, aportaciones a los ayuntamientos, por ejemplo, aquí en Zaragoza. Fíjese el estado que tenemos en las calles, por ejemplo, en el casco histórico. Pues es que que sepan que el coste de oportunidad puede estar ahí. Y luego, finalmente, quisiera poner en valor las aportaciones, no de ruido político de los diferentes partidos políticos, sino los técnicos. Que estos técnicos, y me voy a mencionar en concreto a 3, que son la Autoridad Independiente Fiscal, la IREF, FEDEA o la Universidad Francisco Vitoria, que han hecho estudios concienzudos en tiempo récord. Por ejemplo, la IREF pues ha denunciado con unas palabras muy técnicas, que es una soberana chapuza, pero sobre todo la ausencia de lo que se llama condicionalidades. Es decir, no ha puesto un límite al incremento de la deuda de cada región, incumpliendo sistemáticamente las reglas de gasto y de déficit. Anarquía absoluta, que se endeuden todo lo que quieran, todo lo que puedan. Por supuesto, es un incentivo a que acudan a nuevo rescate del Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, estará siempre Papa Estado a que me rescate cada vez que haga falta. Esto no puede ser. Habría que introducir algún tipo de cláusula, con lo cual, si ahora te beneficias, te tienes que ajustar el cinturón para no tener que ir luego a Papa Estado a buscar más dinero. Y, por supuesto, esto tendría que haber ido de la mano de una reforma paralela del sistema de financiación autonómica. No así, no, sino al revés. Un sistema, un régimen de sistema de financiación autonómica, un pacto global, y luego ya veremos a ver cómo va lo de la reestructuración de la deuda, habida cuenta de si hay que mantener este sistema autonómico, pero bueno, las cosas habría que hacerlas en este orden. Y luego, pues, finalmente, que sepan también los ciudadanos, cuando llegue un político, hasta por la propia portavoz del gobierno, que es la secretaria general del PSOE en Aragón, cuando dice, no, esto para más gasto social, no, mentira, la propia secretaria general de Financiación Autonómica, que a su vez la secretaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya ha dicho que no se podrá, este ahorro de intereses que va a tener la comunidad autónoma, no se va a poder destinar a más gasto social. Ese dinero no va a ir ahí. Es decir, si una comunidad autónoma tiene un ahorro de intereses de 60 millones de euros, no va a poder ir a gasto social, que es lo que puede vender alguno. ¿Por qué? Pues porque estos intereses de la quita son gasto financiero, y esto no forma parte del cálculo de la regla de gasto. Luego, por ejemplo, también FEDEA, al margen de fomentar lo que indicaba, que se fomenta la indisciplina, el despilfarro del dinero, la percepción o el estímulo al rescate permanente del Estado. Y además ha demostrado que es un reparto poco equitativo, tal y como he indicado antes, por ejemplo, con Cataluña. Y habría que emparejarlo, lógicamente, como digo, con con la reforma del sistema autonómico. Y luego, siempre te doy cuestiones legales. Puede ser inconstitucional el artículo 138.2 y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Ahí lo dejo. Bien, tendremos tiempo para la réplica. Vamos a escuchar ahora al señor Bernat. No, yo es que voy a ser un poco más breve
Y voy a aprovechar que has citado a la IREF. La IREF, que es el organismo que vigila el sistema de deuda en nuestro país, ha dicho que no le parece mal, pero es verdad que anuncia, que plantea que sería muy importante, que debe de ser muy importante, sacar hacia adelante un acuerdo global sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y luego, claro está, que se tienen que respetar, dentro del marco de la Unión Europea, digamos que los criterios para el endeudamiento. Eso es lo que dice la IREF. Él no dice que es una barbaridad lo que se está haciendo, no lo ha dicho. La IREF ha dicho exactamente lo que estoy planteando. No le parece mal, es una medida que tiene un sentido en la actual situación de nuestro país. También, pero luego entro eso. Y que, sin embargo, esos dos aspectos que yo creo que son muy importantes, en eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, no tenemos un nuevo sistema de financiación autonómica desde el año 2014. Buena parte de la deuda que hoy en día que tienen todas las comunidades autónomas tiene que ver con una cosa, no con el derroche, ni la falta de impuestos o la no sé qué más. No, tiene que ver con la pandemia. Tuvo entonces las comunidades autónomas, igual que en general la administración del Estado central, quiero decir, bueno, pues tuvieron que hacer frente a unas condiciones evidentemente desconocidas y que requerían de unos esfuerzos claros y nítidos. ¿El resultado de eso? Efectivamente, el endeudamiento. Pero desde el 14 estamos planteando una reforma del sistema de financiación, que es absolutamente necesario. ¿Cómo se hace eso? Es evidente que necesitaríamos un acuerdo entre todos. Pero es que desde la propia pandemia, que es la experiencia que hemos tenido todos los españoles, abramos los ojos o no los abramos, queremos mirarlo o no queramos. La experiencia que tenemos es que hasta para tomar decisiones para que la ciudadanía se quedara en casa y evitar así la mortandad más general, hasta para eso la oposición dijo que no. Hasta para eso. Y llevaron a los tribunales de justicia al gobierno por efectivamente hacer lo que estaban haciendo la mayor parte de los ciudadanos en Europa, que era efectivamente que el personal se quedara en casa. Tenemos unos años de una oposición tan increíble que, entre otras cosas, los intereses de los ciudadanos quedan apartados. Por ejemplo, la subida del salario mínimo que hemos aprobado últimamente. Es que hasta para eso se negaron. Claro que luego se echaron para atrás. Y en este caso, con la deuda, lo que quiero decir es que efectivamente el tema de la deuda es una cosa que atañe a todos los españoles. La deuda que tienen ahora andaluces, riojanos, catalanes, esa deuda la pagamos todos los españoles, tanto esté en las cuentas de los países de cada uno de las comunidades autónomas, como las que tiene en general el Estado. Aquí lo que tenemos es una oportunidad ante la imposibilidad de negociar nada. Es terrible que las comunidades autónomas del Partido Popular se hayan levantado cuando son citados para hablar sobre cómo sacar hacia adelante el sistema de financiación. Que se levanten sin decir nada, sin hablar nada, simplemente que no. Claro, también resulta todavía más bochornoso que posteriormente algunos de los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular se estén planteando aceptarlo. Porque eso es posible. Yo no estoy muy contento con que tengamos que salir siempre sin posibilidad, salir de situaciones siempre con la mínima, sin posibilidad de negociar con nadie, nada más que con la actual mayoría. Es que eso han querido los ciudadanos y no tenemos más remedio que seguir hacia adelante por ahí. Pero yo estoy absolutamente convencido, como viene demostrando este gobierno, que con todas las imposibilidades, dificultades políticas que le pone en el Parlamento, y sin embargo, pero qué eficaz que es en la política económica y en este caso en aumento de los salarios, etcétera.
Y en este caso, igual. En este caso, sin ningún tipo de dudas, igual. El tema de la deuda, analicémoslo con frialdad. No, pero bueno, es imposible. Todo se utiliza para destrozar al otro. Entonces, yo lo que creo es que es necesario un acuerdo general, lo cual es imposible hoy en día, es evidente, porque la PP y Vox se niegan a todo. Ya digo, se niegan hasta que los ciudadanos salgan, se queden en casa cuando hay una pandemia que está acabando con millones de personas en el mundo. Bien, pues yo estoy de acuerdo que es necesario reformar el sistema de financiación y que esta medida que ha tomado en este momento el gobierno, con los que puede negociar, es evidente que con Vox y con el PP es imposible, saldrá hacia adelante y será bueno para las comunidades autónomas. Y a mí me consta que hay muchos presidentes del PP que están contentos con que salga hacia adelante. Señora Adame. Sí, puntualizar algunos pequeños detalles de forma muy breve. Estamos aquí mutualizando la deuda, donde uno se va a ver más beneficiados que otros. Y me estoy mirando aquí en la zona nordeste de España, ¿vale? Si estamos acudiendo a Papa Estado, ¿por qué no ya de paso devolvemos competencias al Estado? Sanidad, educación o justicia, por ejemplo. Yo creo que podría ser una solución. Ahí lo dejo. Y más en la época de la informática, de la tecnología, de la inteligencia artificial, donde no hace falta tanto aparato intermedio. Segundo lugar, has comentado el tema... sí, eso es modificar la Constitución. Efectivamente. Y se necesita un porcentaje impresionante de votos. ¿Con quién? Como tan inconstitucional fue, digamos, los confinamientos, que fue el Tribunal Constitucional, al cabo de los 2 años, que dictaminó que fue ilegal lo que comentábamos. Fue ilegal, pero salvó vidas. Era claro que ¿Cuántas salvó? La situación era crítica, pero si dictaminó, a todo lo pasó a los 2 años de vista, que fue inconstitucional. Tan inconstitucional pues como el procés catalán y todo estas tics pistas que hay, pero bueno, a partir del Tribunal Constitucional no va a pintar tanto, Oscar, y ahora lo tiene más fácil. Que se trataba de salvar vidas y vosotros llevasteis al tribunal efectivamente la legalidad o no de eso, y los tribunales de justicia de este país, que bueno, en fin, si hablamos de justicia hablaremos, dijeron que era ilegal. Pues bueno, señores, sería ilegal, pero salvaron a cientos de miles de personas. Y esa es la cuestión. Y entonces resulta que era ilegal. Pues mire usted, la ilegalidad el caso es que se salvaron muchas vidas. ¿Cómo pudisteis llevar eso a los tribunales de justicia? La ley es la ley. Fue un ataque a la libertad. Y la vida de los seres humanos perimetrales. Y la vida de los seres humanos también. Por ir avanzando. Y la vida de los seres humanos también. Vamos a ver. Voy a ir avanzando, si me permite. Pero tú cambias la legalidad o no de un texto por decenas de miles de muertos más o menos. Pues entonces ahí hay otra razón para cambiar la Constitución, efectivamente. Bueno, en este caso para ceñirse a ella. Y como lo hacemos, se necesita una mayoría. Si me permite, simplemente voy rematando con el tema de la financiación autonómica. Pues bueno, yo insisto que esto es totalmente partidista. Qué casualidad que se va a ver beneficiada fundamentalmente a 2 comunidades, que son Cataluña, Andalucía, con los amigos golpistas, y qué casualidad que también Andalucía, qué casualidad que la ministra de Hacienda fue consejera de Hacienda, qué casualidad que ahora pues es la secretaria general en Andalucía. Ese es el caramelo, y su carta de presentación. Está Moreno Bonilla del Partido Popular. Luego ha comentado, el que más se va a beneficiar es él. Por el COVID, el COVID fue en febrero-marzo de 2020 en adelante, pero es que el gobierno actual está vigente, o por lo menos el mismo con lo político del año 2018. Hay que recordar que el gobierno actual es el tercero de la OCDE que más ha subido los impuestos desde el año 2018, que se ha incrementado la deuda en nada menos que un 40%. La deuda ya empezó a crecer de golpe antes del COVID. Hombre, claro, la crisis del 2008. Sí, y todo esto no deja de ser, y me reitero, esto no se puede. A un chantaje absoluto de forma totalmente opaca a cargo de unos separatistas que son una inmensa minoría de este país. Así jamás vamos a ser un país competitivo y un país próspero. Sí, ahora vamos a ver, la deuda. España tenía un nivel de deuda que estaba, me parece que entre el 60 y el 70% del PIB en el año 2006-2007. Era uno de los países con menor índice de deuda, ¿verdad?, en Europa. ¿Qué es lo que dispara la deuda hasta límites? Porque llega hasta el 150% casi. ¿Qué es lo que lo dispara? La crisis del 2008.
la crisis de ese sistema de crecimiento neoliberal especulativo que nos llevó a nuestro país a la necesidad de hacer frente, claro está, a las pérdidas que supusieron todo el crack aquel económico. No olvidemos que fue con Rajoy, si es por eso. Pero yo no le echo la culpa a Rajoy, porque no tiene la culpa Rajoy. La culpa viene, si hay que hablar de culpa, viene de todas las políticas económicas que se venían funcionando desde los años 90. Claro, ese es el terreno de la deuda fundamentalmente. El núcleo de la deuda española viene de esa crisis, a la cual hay que sumar posteriormente la crisis que supone la lucha contra la pandemia. Eso, por favor, eso es lo primero. Y eso es lo que yo quería dejar aquí bien claro. Pues esto no tiene nada que ver con las políticas sociales. Sí, pues habría que citar, eso hay informes ¿Pero tú crees macroeconómicos. Que es cierto, no, es sí, cierto? realmente es que llevamos perdidos en este país 15 años, desde el año 2007-2008 llevamos más de 15-16 años perdidos. Estamos perdiendo posiciones en el ranking internacional. En la renta per cápita, en paridad de poder de compra, estamos perdiendo fuelle. En la Estamos renta no, con un en la crecimiento renta no. plano a largo plazo, si se ve la curva, estamos creciendo plano y estamos perdiendo fuerza y capacidad adquisitiva. De hecho, lo que comentamos en el anterior programa, que es que nos están superando por la derecha y por la izquierda todos los países de Europa, incluidos los antiguos países comunistas. Estamos en un proceso de empobrecimiento y de estancamiento de este país. Pero bueno, a nivel eso económico y también a nivel social. ¿Lo dices tú? No lo digo yo, si puedes ver cualquier informe de OCDE, de Eurostat, de informes económicos. Los informes económicos en Europa, etcétera, que hay sobre España es que son tan enormemente positivos que no sé cómo puedes decir eso. Es que no es cierto. Es cierto. Bueno, es que no hay que decir las cosas que no son. Pero bueno, pues ahí está. No es cierto. Otro día tendremos que hablar de esos informes económicos y de cómo va la economía en general, no hablar solo de esta deuda, pero